bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Somos AND Podcast. Ahora en este capítulo tenemos a Samuel Pérez, vicepresidente de nuestra asociación. ¡Bravo, primero! Un honor tenerte acá y, bueno, ¿por qué está acá también? Porque es ingeniero comercial, experto en marketing, con una vasta experiencia en la industria del fútbol. Y antes de entrar en qué está ahora, quiero preguntarte... No, primero, Samuel, date la bienvenida en verdad. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Todo muy bien. Qué bueno. Muy contenta de tenerte acá en este nuevo capítulo. Y ahora sí preguntarte, de tus inicios, ¿dónde iniciaste para llegar a donde estás hoy? Fue un recorrido bien largo. Partí tratando de abarcar todas las distintas áreas del fútbol, que era mi pasión desde chico. Partí como ayudante técnico de un equipo de tercera B, en ese minuto, ANFA, Jugendland de Peñaflor. 6 meses estuvimos ahí. Luego tuve una experiencia bien corta en la selección chilena como ayudante no pago de profe Bielsa. Me había leído todos los libros de él, por eso también quise entrar en esto del mundo del fútbol. Y había leído en los libros que mucha gente a lo largo de su carrera le escribía una carta o se presentaba o algo y él siempre contestaba o lo recibía. Entonces le escribí una carta. Le escribí una carta presentándome con la experiencia que había tenido en Jugendland. Le mandé un análisis de un partido del Mundial que había pasado y un proyecto final de un diplomado de Asia que lo enfoqué en el desarrollo del fútbol en China. Y fui a Pinto Durán, se lo entregué ahí al portero al mediodía más o menos, y tipo 3 de la tarde me llama de que se había leído todo y bueno, ya ahí estuve creo que una semana o 10 días trabajando con él y después renunció justo a la selección. ¿Y cómo fue ese encuentro? Da mucha curiosidad con todo lo que significa Bielsa en el fútbol chileno. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué comentarios te dijo respecto al análisis que le habían enviado? Es que solo hablé con él por teléfono. Ah, solo por teléfono. Y me dijo que ahí que leyó todo, que le gustó, que le pareció muy interesante y después mi comunicación era con uno de sus ayudantes y yo me dediqué a ir para allá a trabajar. Entonces llegaba muy temprano, media tarde y la primera tarea que tenía era bien sencilla, pero que te educaba mucho, porque era sacarle fotos a todos sus entrenamientos, análisis de años anteriores, que lo tenía todo en archivadores y viajaba con archivadores. Entonces la idea era digitalizar todo para viajar después con un pendrive en vez de decenas de archivadores. Entonces mientras uno iba digitalizando esto, iba aprendiendo y estudiando de cómo analizaba él los rivales, cómo armaba los entrenamientos, entonces era muy interesante. ¿Qué es lo más interesante que te quedó de lo que pudiste ver ahí? Algo muy de la esencia quizás que hayas podido ver de... Lo minucioso. O sea, era mucho detalle, muchos papeles, mucho análisis, muchos colores, te abre la mente de cómo ver el fútbol, de cómo analizarlo. ¿Y después viste alguna posibilidad de seguir o ya me refiero cuando renunció o algo? Ahí seguí en contacto con Diego, porque después yo de esa experiencia trabajé como ingeniero comercial un año en una empresa común y corriente. Nada que ver con fútbol. Nada que ver con fútbol, los peores 11 meses de mi vida, aburrido, como que te decía no, tenés que volver al fútbol. Pero una muy buena escuela también como ingeniero comercial. Y ahí salió la oportunidad de ir como gerente general de Deporte Valdivia, de la Sociedad Anónima Amigos del Torreón, que era el primer año, el 2012, que se creaba esta sociedad anónima. Y me fui para allá, me fui a Valdivia un año. Perdona, ¿tú tienes alguna conexión con alguna parte Cero. de tu familia? Cero, nada con Valdivia. O sea, mis abuelos son valdivianos, pero llegué por otras circunstancias que se dieron, agarré mis cosas, me fui un año, logramos el ascenso a la segunda profesional, pero era una experiencia espectacular, pero el cargo de gerente general era un título nada más, porque era desde negociar premios con los jugadores, buscar auspiciadores, organizar los partidos, pero también ir a comprar los plátanos de la colación del partido, porque era yo, 3 ayudantes en práctica, que me ayudaron mucho con el tema sobre todo de redes sociales, de la comunicación del club y de mantener la página web, y el resto era todo staff deportivo. Entonces había mucho apoyo de los directores de esa época, sobre todo del Pepe Gandarillas, que después fue el presidente del Torreón varios años, pero una experiencia espectacular. Y ahí después de ese año
me ofrecieron también ser uno de los directores, entonces compré un paquete accionario, dejé el cargo de gerente general y me fui a Inglaterra. Agarré también mis cosas, logré una entrevista ya en una empresa de análisis de fútbol y me conseguí la entrevista y vamos a la entrevista. Si sale bien y si no, ahí veremos qué hacemos. Y por suerte salió bien la entrevista y estuve 3 años y medio ahí viviendo en Londres con mi actual señora, que nos fuimos juntos, viendo partidos. Creo que me vi alrededor de 1.300, 1.400 partidos en esos 3 años y medio. La pega soñada, te pagan por ver fútbol. ¿Y de la Premier? De todo. O no, de todo, bueno. Todo. Pero bueno, Segunda fútbol. división japonesa. No solo fútbol inglés. No, ellos analizaban. Perfecto. Cuando llegué ahí, la empresa todavía era pequeña, éramos 35 en la oficina y se analizaban creo que unas 15 ligas. Cuando me fui 3 años y medio después, la empresa ya tenía 120 personas y se analizaban creo que 80 ligas alrededor del mundo. Y ese análisis, al final los dueños de esta empresa utilizaban esta información para ellos apostar. Ellos lograban conseguir estos factores con mayor acierto que las casas de apuestas, entonces podían... Con ellos apostaban y se hicieron millonarios. Hoy en día son dueños de un equipo en Inglaterra que se llama el Notts County y la empresa sigue, tiene ahí creo que ahora empleados en otro país, etc. Ha crecido bastante. Y luego de esos 3 años y medio me fui a Madrid a estudiar un máster en Sports Management en la Escuela Real Madrid y luego de ese año me quedé un año trabajando ahí para el GSIC, el Global Sports Innovation Center de Microsoft, como director de desarrollo. Y luego con mi señora fuimos a Suiza un par de meses para ver un proyecto y ver si nos quedamos. Y luego nació nuestra hija y dijimos, ya volvamos a Chile. Y ahí fue que al volver a Chile, el 2019, surgió la opción y logré entrar a Colo Colo, en el cargo actual. Gran recorrido, como tú dijiste, largo. Quiero hacerte como una pregunta muy específica de cuando estabas en Deportes Valdivia, antes ya de dar este salto, de eso de que todos hacían un poco de todo. ¿Cómo era enfrentar, por ejemplo, y tratar de buscar unas marcas? ¿Cómo se hace con un club que es más pequeño, que en el fondo todos trabajan de todo, poder llegar a las marcas, por ejemplo, y que puedan auspiciar un equipo como Deportes Valdivia? Tarea casi imposible. Primero porque venía de una historia de que el club había desaparecido por malos manejos, como le pasa a muchos clubes pequeños. Y luego entonces era tratar de convencer primero a la ciudad, primero a los hinchas, reencantarlos y a las empresas locales de que había una nueva administración, de que se querían hacer las cosas bien, pero no basta solo con convencerlos con la palabra, tenían que mostrar algo distinto. Entonces una de las primeras acciones que hicimos fue poner en el pecho la camiseta a techo. Y me atrevería a decir que es la primera camiseta en Chile con una fundación, una ONG, así como Barcelona, que en ese momento tenía a UNICEF. Y eso también dio una imagen al exterior muy buena. No nos pagaba techo nada, obvio, pero hacíamos acción en conjunto, levantó un poco la marca de Deportes Valdivia y luego logramos sumar a Colún, que era una empresa ya regional, vio esta seriedad, estos cambios y entró a la manga. Y ese fue nuestro primer contrato de patrocinio real, que sigue hasta no sé en qué estará Deportes Valdivia hoy, pero hasta hace unos 2 años atrás creo que todavía seguía. Perfecto, oye, y ahora, después de todo ese camino, ahora Colo Colo, que ahí no creo que sea quizás tan difícil el tema de los auspicios, pero igual te voy a preguntar. Pero primero, lo que creo que a todos nos surge, ¿cómo es trabajar en Colo Colo y cómo es por la repercusión que tiene? ¿Cómo es trabajar en Colo Colo? En mi caso particular es un sueño. Colocolino de chico, entonces poder trabajar en tu equipo es como que llegaste a lo que querías. Entonces en ese sentido, todos los días te levantáis feliz, con ganas de hacer cosas, proyectos, y tenés que abstraerte un poco de lo que pasa alrededor, sabiendo de toda la prensa que hay, de todo lo que gira en torno al primer equipo, a lo que pasa el fin de semana en el juego. Al final, el área comercial en cualquier club se tiene que tratar de abstraer un poco de esto. ¿Y se puede? Sí, se puede. Se puede. O sea, obviamente, si el equipo gana, se hace todo más simple y es todo más amigable. Claro, pero y si no gana, o sea, el Manchester United sigue siendo uno de los equipos comercialmente más importantes del mundo, lleva
años sin ganar nada ni jugar en Europa muchos años y lo siguen haciendo muy bien, entonces se puede. Oye, ¿y las marcas llegan solas a Colo-Colo o no están así? ¿Y cómo también se generan esas confianzas? Eso es lo que todos creen, porque al final, claro, lo que dijiste tú, entonces con Colo-Colo es fácil sacar auspicio. Yo te diría que puede ser incluso igual de difícil que en Deportes Valdivia, porque lo que nosotros hemos tratado de construir en estos años es que Colo-Colo tiene un valor por la cantidad de hinchas que tiene en Chile, por la repercusión, por la importancia, etcétera. Si lo comparáis con clubes en el resto de Sudamérica o del mundo, no hay nadie que tenga tanto impacto en el país por porcentaje de hinchas. Para darte un ejemplo, en Chile Colo-Colo tiene un impacto mayor que Real Madrid en España. Real Madrid tiene millones de hinchas en todo el mundo, obvio, sobre todo en Asia, Estados Unidos, pero en España tiene un menor porcentaje que nosotros en Chile. Entonces nosotros lo que hemos querido hacer con la marca Colo-Colo es no regalar los auspicios. Nosotros sabemos que tiene un valor y que le entrega un valor a la marca. Medimos los retornos y sabemos el retorno que le entrega la marca. Nosotros podríamos quizás decir, ok, nosotros creemos que la tarifa es tanto, te la vendo en esto, como hay algunos otros clubes que lo hacen. Y venderíamos quizás muchos auspicios, pero desvalorizando la marca Colo-Colo. Entonces nosotros peleamos por conseguir este monto. Y conseguir ese monto en Chile no es fácil, son montos muy altos, son decisiones que no se toman en unas 2 reuniones, son decisiones que muchas veces tienen que hablarse con matriz, en otra instancia, entonces un proceso largo y de repente para convencer a un sponsor nos podemos demorar quizás un año de trabajo, pero una vez que entra, en los últimos 3 años hemos logrado renovar todos nuestros contratos, todos nuestros sponsors, a excepción cuando hay cambios de sponsor principal, pero es el mayor logro que yo creo que hemos tenido nosotros, es poder renovar. Siempre en la interna nosotros decimos mucho más fácil renovar un auspicio que buscar uno nuevo. Entonces para renovarlo tienes que tratarlo bien. Sobre eso mismo también, tú dijiste, ya, se tiene que llegar a un acuerdo económico, se llega a ese acuerdo económico, pero la marca también quiere reflejar algo, a su vez Colo-Colo también tiene que reflejar algo, mantener y cuidar su marca. ¿Cómo se establecen estos límites también entre lo que quiere mostrar la marca y a su vez también lo que quiere proyectar Colo-Colo, como Max, podríamos decirlo? No es tan difícil, ¿No? porque va muy de la mano con el scouting que se hace al principio de qué marca es un buen potencial sponsor para Colo-Colo. Entonces ya en ese scouting veis que se alinean muchos de los valores de la marca con los valores del club, la estrategia que tiene la marca. Tenemos algunas plataformas que nos enseñan y nos dan información de estrategias de expansión de una marca en específico, entonces sabemos que están buscando crecer en un país. Y no hay mejor plataforma que Colo-Colo para una marca para crecer. Entonces ya sabemos que ahí podemos estar alineados. Oye, ganaron un premio como por ser el equipo de Latinoamérica con mejor activación de marca. ¿Cómo fue eso? Esa fue una con Pilsen del Sur. Fue una campaña muy entretenida, muy buena, en donde sacamos el Pilsen del Sur del pecho de la camiseta y lo cambiamos por mensajes de conciencia, de concientización social respecto al alcohol. Entonces era: no manejes si vas a tomar, entrega las llaves, come entre los tragos, solo para mayores de 18 años. Y una campaña que costó solamente la camiseta al final, o de cambiar el estampado, generó un Earned Media Value para Pilsen en ese minuto que creo de $1 millón, apareció en todos lados, se viralizó y generó ese impacto de tratar de mandar un mensaje. Es que muy estratégico porque además siempre están los cuestionamientos de por qué el alcohol en varias partes financia el deporte. Entonces también ahí es muy bueno también hacer esta concientización. Tú llevas, bueno, con toda tu experiencia, más de 15 años en el mercado del fútbol. ¿Cómo has visto esa evolución en el fútbol? ¿Qué crees que hay que mejorar? ¿En general o en Chile? En Chile. En Chile, harto. Comparado con otros países, ponte tú con Brasil, estamos bien atrás. Hay hartos factores, desde lo que hablaban en el capítulo 2, desde análisis de data para tomar mejores decisiones, de entender al hincha, desde tener una estrategia clara
de atreverse con inversión, porque a veces las cosas cuestan y lo que más les cuesta al área comercial a veces convencer de que necesitamos recursos para crecer, con resultados que pueden no ser inmediatos y que pueden demorar un par de años, entonces no se ve ese resultado al tiro. Entonces también es atreverse y no dejarse, no nublarse o no dejarse llevar por algún error o por alguna mala decisión, sino que mantener la estrategia clara de dónde se quiere ir. Oye, Samuel, estamos llegando lamentablemente como al final, pero necesito que me entregues ahí un caramelito de algo importante. ¿Cómo es ser hincha de Colo-Colo? ¿Cómo lo definirías según tú? Es transversal, o sea, es la foto de Chile. Exactamente la foto de Chile. Si tú miras cómo es el chileno, cómo está distribuido Chile por región, por grupos socioeconómicos, etarios, etcétera, exactamente así está distribuido Colo-Colo. O sea, en todas las regiones del país Colo-Colo tiene la mayor cantidad de hinchas. La distribución hombre-mujer es muy parecido también a la distribución del país. Tenemos hinchas en todos los grupos socioeconómicos y es muy hay diversos tipos de hinchas también, pues están los muy pasionales, los que están todo el día hablando del club, todo el día consumiendo los productos, hablando ahí en redes sociales. Hay algunos que lo tienen también por legado, o sea, pasa del abuelo al padre, al hijo. Con la data que tenemos es que las nuevas generaciones tenemos un alto porcentaje colocolino. Nosotros lo estamos atribuyendo a dos cosas. Uno, el legado mismo, y otro, es que esas nuevas generaciones justo les tocó ver el equipo del Tetra, que llegó a la final sudamericana, ese equipazo que teníamos. Entonces hay una edad en donde uno se hace hincha de un club, según un estudio en Inglaterra, que son 8 años. A los 8 años tú ya te eliges tu equipo para siempre, se supone. Hay algunos clubes ingleses de ciudades más pequeñas que se dedican tienen identificado a todos los niños de su ciudad y cuando cumplen 8 le regalan una camiseta y se la mandan. Y con eso al tiro los tienen ahí ya hinchados. Entonces ahí es una manera también buena de atacar ahí a la nueva generación. Una estrategia ahí, un datito de estrategia para los que quieran hacer hincha. Que puede servir a un club que sea de región, por ejemplo. Por supuesto, para sentirse identificado. Samuel, lo que ha pasado en todos los capítulos, hay una cámara ahí, si quieres dar un mensaje final, de tu área, de lo que quieras. La cámara tuya. Una de las mejores cosas que han ocurrido en la industria deportiva en Chile en estos últimos años fue la creación de AMD, a mi parecer. El tratar de profesionalizar la industria, el tratar de agarrar los mejores ejemplos y llevarlo a la práctica, el tratar de que toda la industria crezca, no que se disparen los tres grandes o algún deporte en específico, sino que tratar de nivelar hacia arriba toda la industria. Entonces los llamo a que se enteren un poco más de lo que es AMD, que investiguen, que se informen, que busquen referencia y que se asocien. La mejor manera de estar ahí con los mejores ejemplos, de aprender, de generar esta red de contacto, que es lo más clave que hay en la industria, se da en AMD y que aprovechen. Que aprovechen entonces, Samuel. Muchas gracias por tu mensaje, muchas gracias a todos, vicepresidente de la asociación. Gracias entonces por acompañarnos en un nuevo capítulo. Nos vemos en el siguiente. Chao.